¿qué tal? Vamos a continuar con un ejemplo más de Thevenin y Norton. Me están pidiendo el equivalente de Thevenin y de Norton también, entre A y B. Veo que todas las fuentes son independientes, así que para hallar la resistencia de Thevenin y Norton simplemente debo apagar las fuentes y medir entre A y B. Apagar significa que esto lo quite, que las fuentes de corriente las quite y que las fuentes de voltaje las cortocircuite. De tal manera que ahora 6 va a estar en serie con 14 por medio de este cable, ¿no es cierto? Están en serie. Y cuyo equivalente sería 20. 14 más 6, 20. Esos 20 va a estar conectado de la siguiente manera. Por un lado va a estar conectado acá. Y en el otro extremo esa resistencia equivalente está conectado a este punto, que viene a ser el mismo punto de acá. Es decir, ese 20 está en paralelo con el de 5. 20 por 5, 100 sobre la suma que es 25, 4. Así que ya tenemos la resistencia de Thevenin. Tenemos entonces que la resistencia de Thevenin es igual a 4. Acto seguido voy a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a convertir esto en fuente de voltaje con resistencia en serie y aquí también, de tal manera que me quede solo una malla. Me va a quedar así entonces. Arriba tengo la fuente de 14 voltios menos más 14 su resistencia, que también es de 14 por acá, y debido a esta fuente de corriente con su resistencia voy a tener una resistencia, una fuente de voltaje en serie. El positivo iría abajo, negativo arriba, valor de resistencia 5, valor del voltaje 5 por 3, es decir, acá voy a tener 15 voltios. Por este lado, algo parecido, debido a esta fuente de corriente voy a tener también una resistencia en serie que es de 6, una fuente de voltaje positivo hacia arriba, negativo, valor 1 por 6, 6 voltios. Y simplemente me quedaría una mallita bien sencilla de resolver. Acá la conexión A y la conexión B. ¿Correcto? Acá voy a determinar entonces ley de tensiones de Kirchhoff y comienzo con esto. Tengo así, menos 6 voltios. Lógicamente la corriente va en este sentido, más menos, acá entra más menos y acá también entra hacia abajo más menos. Por entra más y por donde sale menos. Acá tendría entonces 6, el nombre de la corriente I. Tengo así, más 6I. Luego viene una fuente de tensión acá, menos 14. Seguimos con el de 14, sería más 14I. Luego sigue este de acá, más 5i. Continuamos y nos encontramos con un menos 15. Y ese es el último. Todo lo igualamos a 0. Sumamos los voltajes que están sin incógnita. Que suman, a ver, menos 14, menos 6, menos 20, menos 15, menos 35. Lo pasamos al otro lado de una vez como 35. Luego acá me queda 6 y 14, 20 y 5, 25. Acá tendría así 25i. De tal manera que i vale 35 sobre 25. Quinta 5, quinta 7. La corriente vale 7 quintos de amperio. ¿Sí? Ahora, como me salió positivo significa que la dirección de la corriente que le he colocado está bien. Y aquí entonces al pasar por esta resistencia de 5 va a haber una caída de voltaje que va a ser la corriente de 7 quintos
multiplicado por la resistencia por donde está pasando, que es de 5. 5 se va con 5 y me queda que el voltaje aquí es de 7 voltios. El voltaje Thevenin lo tomo entre A y B, ¿sí? Y tengo así. Vengo desde acá que es positivo, acá que es negativo. Mirando así. Vengo por acá y me encuentro 7 voltios positivos y menos 15 voltios. Entonces tendría que el voltaje Thevenin es 7 menos 15, con lo cual me daría menos 8 voltios. Tengo el voltaje Thevenin, tengo la resistencia Thevenin, lógicamente puedo hallar la corriente de Norton. La corriente de Norton sería el voltaje de Thevenin, que es menos 8 sobre 4, es decir, una corriente de menos 2. ¿Sí? Con lo cual podría también colocar así. Fíjense, pongo resistencia de Thevenin, que es 4, mi fuente de voltaje de Thevenin, más menos, acá le pongo menos 8. ¿Sí? En todo caso, la polaridad la podría poner al revés y ponerle solamente 8. Así de la siguiente manera, miren. Vamos a quitar esa polaridad y ponerlo así. Pongo menos, acá le pongo más y aquí le pongo un 8. Y listo. O también lo puedo representar como fuente de corriente. La corriente sería hacia abajo. La resistencia de Norton de 4. El módulo es 2. Y lógicamente aquí tendría A y B. Y listo, acabamos. Fue una chiquita, luego vamos a considerar unas un poquito más complejas. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.